te cuento que tus abuelos maternos gustaban de las ciencias. Tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida. Los dos honraban la vida. Los dos peleaban Los la dos vida. peleaban la vida. los dos soñaban Con un mundo de utopías. Querida nieta, Te cuento que Por esos tiempos todos se nos prohibía amar, soñar. pelear y honrar la vida. Era delito, decía, son peligrosos, decía. Los traficantes de la muerte y la ironía. tenías solo meses, estabas en tu cuna. ¿Cómo entenderán que tú no podías nada? Madre fue asesinada. Tu padre fue asesinado. los asesinos te llevaron secuestrada. Tu nombre verdadero aclaran ahí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, Los que peleaban la vida. Los que soñaban con un mundo de utopía. Te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre, tu semblanza.
Buenas noches a todos y todas, espero que nos escuchen. Y tuvimos varios problemitas técnicos a la hora de salir en vivo, pero ahí mal o bien pudimos solucionar. Agradecerle a Jorge Maiki que nos acompaña hoy y se aguantó todos los batacazos para allá y para acá para poder salir en vivo hoy y volver a retomar las transmisiones que habíamos dejado pendientes. En el caso de hoy vamos a intentar hablar un poco del vallismo con Jorge y para entrar en tema de la socialdemocracia que se vendrá en emisiones posteriores. Bienvenido Jorge y adelante, te escuchamos. Muchas gracias por participar. Bueno, buenas noches a todos los oyentes de este, digamos, esforzado espacio que busca ilustrar a todos los oyentes acerca de lo que, como dice bien el título, las crónicas del pasado, que son también crónicas del presente, porque la comprensión del pasado justamente es una de las claves para poder entender el Uruguay en que vivimos hoy. Y bueno, el tema de la socialdemocracia y del vallismo tiene mucho que ver, tiene mucha interrelación recíproca, porque el vallismo en el Uruguay, particularmente a partir de la figura de José Valle Ordóñez, fue la primera manifestación de una corriente, la socialdemocracia, que en Europa hacía, vamos a decir así, sus primeras presentaciones. Hay que, digamos, señalar de que el término socialdemocracia no tenía en los finales del siglo XIX el mismo significado que tiene hoy. El Partido Socialdemócrata Alemán, después llamado Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, uno de los fundadores de ese partido fue justamente Carlos Marx, ¿no? Era un partido socialista que luchaba por la sustitución del capitalismo y la implantación de una sociedad socialista a nivel mundial. No solo de los países europeos, sino como una perspectiva de sustitución a nivel mundial del capitalismo. Hacia el año 1880 comenzó a desarrollarse una corriente dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, una de cuyas figuras fue Eduard Bernstein, ¿no? Esa, digamos, figura, ese personaje, al principio estuvo en una tendencia minoritaria dentro del Partido Socialdemócrata Alemán. Otras figuras como Bebel y Kautsky tuvieron predominancia y entonces en ese momento la línea revolucionaria dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, por supuesto que también estaba Federico Engels ya en los últimos años de su vida. Marx había fallecido en 1875 y en primer momento no tuvo gran influencia. Luego, más adelante, comenzó a tener influencia. Entonces, ¿por qué decimos todo eso? Porque Bernstein planteaba una crítica radical al manifiesto comunista y al marxismo en general, a los trabajos de Marx, Carlos Marx, y la crítica planteaba de que algunas predicciones de Marx no se estaban cumpliendo y no se iban a cumplir. Concretamente, la polarización entre burguesía y proletariado, señalada en el manifiesto comunista, no se estaba cumpliendo porque estaban surgiendo no solo contradicciones entre la burguesía y el proletariado, sino contradicciones entre las propias clases trabajadoras, decía Bernstein, contradicciones dentro de la misma burguesía, un desarrollo de la clase media que, según Bernstein, estaba de alguna manera cuestionando los planteos de Marx, y todo un conjunto de elementos. Por ejemplo, decía, aumenta el número de propietarios, no disminuye el número propietario, no se arruina la pequeña burguesía, por el contrario, la misma se extiende cada vez más, y todo un conjunto de planteos que culminan con la idea de que se puede pasar al socialismo sin una revolución violenta y simplemente con todo un conjunto de reformas graduales,
¿no? No dialéctica, no mediante el salto dialéctico de una revolución, sino unas reformas a través del mecanismo parlamentario, conquistar puestos en el Parlamento, llegar al gobierno y a partir de ahí una serie, digamos, muy larga de reformas que algún día podía, digamos, desembocar en la llegada a una sociedad socialista. Ese era el planteo de Bernstein, y lo traigo a colación porque hay muchos elementos en común con los que luego el vallismo iba a plantear. Claro, Bernstein después terminó diciendo que el socialismo en realidad no importaba mucho. Él decía, por ejemplo, una frase muy sintética, que decía: las reformas son todo, el fin, el objetivo final no es nada. Con lo cual terminó, digamos, suprimiendo completamente, digamos, el objetivo de llegar a una sociedad sin clases, o sea, sin clases antagónicas, como podía ser la sociedad socialista en su etapa más avanzada, según Marx, sería el comunismo, ¿no? Bueno, ese era el planteo que se estaba ya desarrollando. Había otras líneas también socialistas en Europa, por ejemplo, la Sociedad Fabiana en Inglaterra, que planteaba ya un socialismo, un planteo reformista. Había una gran cantidad de escuelas que se decían socialistas, pero que en realidad lo único que planteaban era una serie de reformas. Había algunos socialistas, inclusive, que colaboraban con el gobierno prusiano, alemán, algunos inclusive que habían sido revolucionarios y terminaron colaborando, como el caso de Ferdinando Lassalle. Bueno, entonces era el panorama de, digamos, de discusión ideológica que existía en los círculos socialistas europeos. Y José Valle Ordóñez, que era nieto de José Valle Carrió, que era un españolista recalcitrante, en la época, digamos, en que los españoles dominaban estas tierras, hijo de general Lorenzo Valle, que fue presidente del Uruguay durante el periodo que se llamó militarismo, ¿no? Y luego el nieto de José Valle Correo, justamente José Valle Ordóñez, era un periodista, había estado en la Revolución del Quebracho contra Máximo Santos, había estado prisionero, y en 1880 viaja a Europa. Viaja a Europa y está un tiempo en Europa, se entrevista con una cantidad de gente, recibe la influencia de distintos filósofos, se citan y estudiosos sociales, se cita entre otros a Emilio Arens como una de las figuras que de alguna manera influyó en Valle. Y cuando Valle regresa al Uruguay, bueno, la primera presidencia no puede hacer mucho porque se tiene que ocupar de la revolución de 1900, los movimientos de 1897, cuando todavía no era presidente, y sobre todo en 1903 y 1904, la revolución de Aparicio Saravia. En ese periodo, Valle aparece como un político más de los tipos de caudillos civiles propios de la época. Era más bien el jefe del Partido Colorado. No habría aparecido todavía el Valle reformista, ¿no? La reforma. Esto del Valle reformista iba a aparecer después de la derrota de Aparicio Saravia, cuando el poder político del Estado, el poder político central, se pudo afirmar en todo el país. Y se terminó con toda esa coparticipación que había, ese doble gobierno que había entre Montevideo, por un lado, con el Partido Colorado y Valle, y en la estancia del Cordobés con Aparicio Saravia. Entonces, ahí es cuando aparecen todo un conjunto de leyes, por ejemplo, las 8 horas, la ley de la silla, el establecimiento del descanso, un día por la semana, un establecimiento de un seguro de desempleo, y bueno, es todo un conjunto, digamos, de políticas laborales de protección a los derechos del trabajador.
y además una serie de políticas económicas de tipo estatista que tienen que ver, por ejemplo, con la fundación de la Administración de Ferrocarriles de Estado, estatizando la vieja compañía británica. Algunos de los que se opusieron dijeron, todavía hasta hoy se dice, ¿no?, de que se hizo un mal negocio porque se pagó demasiado por los que llamaba Herrera fierros viejos, pero en definitiva se estatizó el ferrocarril, pasaron a ser público. El Banco República en realidad había sido creado bajo el gobierno de Julio Herrera Llove, allá por 1880, por ahí más o menos, entre el 70 y el 80, no recuerdo exactamente el año, pero por esa fecha, durante el gobierno de la presidencia de Julio Herrera Llove. Pero no tenía todavía las características plenas de un banco estatal que sí la adquiere con Valle Ordóñez. El Banco Seguro del Estado, el Banco Hipotecario, vamos diciendo de una cantidad de cosas, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que quería Valle? Valle quería efectivamente realizar una estatización integral, una socialización integral, de ninguna manera. Lo que quería en definitiva era evitar que algunas ganancias de la compañía en algunos sectores que él pensaba que eran estratégicos se fueran del país. Y por otro lado, también en aquellos sectores que el capital y el gran capital no le interesara invertir, el Estado tenía que hacerse presente. Él decía que la producción de energía eléctrica, las comunicaciones como el ferrocarril, eran actividades que no podían estar en manos de particulares, porque de alguna manera eso obligaba no solo a los usuarios, sino sobre todo a los demás empresarios, a depender de un poderoso monopolio, y eso de alguna manera alteraba la libre competencia. Ese era un poquito el fundamento, digamos, del planteo, de uno de los planteos del vallismo original, ¿no?, de José Valle Ordóñez. Después, obviamente, que podemos ver cómo eso se va desarrollando más adelante con Luis Valleverre, ¿no?, que vuelve a retomar las ideas de Valle Ordóñez, y cuáles son las consecuencias que tuvo sobre la sociedad uruguaya, que fueron muy importantes. Bueno, pero tú me querías preguntar algo, Néstor. Un paréntesis que te hago ahí, que cabe aclarar también que el vallismo no fue solo en el periodo del Pepe Valle, ¿no? Digo, se no, por supuesto. Varios periodos después, con otros presidentes también. Claro. El vallismo en el Uruguay siempre tuvo, dentro del Partido Colorado y fuera del Partido Colorado, una corriente conservadora, una corriente enemiga, digamos, de todo lo que podía ser legislación obrera, de lo que podía ser intervencionismo estatal. Eran partidarios del libre juego, de lo que se llamaba el libre juego de la fuerza económica, que lo que quería decir era la libre empresa, pero completamente libre, o sea, sin la más mínima interferencia del Estado en el sentido de limitarle el poder, no interferencia del Estado en el sentido de apoyar a esas empresas privadas, con préstamos, no, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? No existe un Estado que no intervenga en la economía. Todos los Estados intervienen en la economía. El Estado que se dice que no interviene, interviene. Es como cuando uno dice, si es apolítico, yo soy apolítico. Bueno, usted es político. El que se declara político es político, aunque sea por presidencia. Lo mismo lo que tiene que ver con la intervención del Estado. La intervención del Estado se puede hacer en los sistemas de reformistas, ¿no? Tratando de limitar, aunque sea mínimamente, la posibilidad de que, el libre juego o el juego de competencia entre las empresas genere determinadas perjuicios muy, muy notorios, ¿no?, al conjunto de la población, y entonces muchas veces se hacen ciertas políticas compensatorias, ¿no?, que por supuesto no cuestionan para nada la propiedad privada de los medios de producción, ¿no?, de los empresarios, ¿no? Es una política, en definitiva, de simple, digamos,
Amalgamiento, vamos a decir. transformaciones mínimas, Ahí va. ¿no? Cambios mínimos, y eso es justamente lo que se hace. Y después hay algunos que dicen, no, ni eso tampoco hay que hacerlo, no hay que hacer para nada. Y bueno, esos son lo que serían hoy día los neoliberales, los que son abiertamente neoliberales. Entonces, siempre hubo una distinción entre socialdemocracia y neoliberalismo o liberalismo. En aquella época se llamaba liberalismo, ahora se llama neoliberalismo. Ahora, ambos, tanto la socialdemocracia como el neoliberalismo, son expresiones políticas y económicas del sistema capitalista, ¿no? Son los partidos socialdemócratas y los partidos liberales, neoliberales y derechistas, conservadores, son unos y otros expresiones del sistema capitalista, porque en definitiva sus objetivos no son hacer una ruptura del sistema capitalista, iniciar una política de ruptura, inclusive en los países, digamos, de la periferia capitalista, ni siquiera son decididamente antiimperialistas, en el sentido de romper las ataduras que tiene el sistema económico, el propio país, con los grandes centros de poder internacional, ¿no? Y sobre todo con Estados Unidos, en el caso de América Latina. No se propone ni una cosa ni otra, ni romper las ataduras con el gran capital imperialista, las grandes multinacionales, el orden, digamos, mundial, donde los grandes centros de poder determinan lo que cada país tiene que producir, lo que cada país tiene que especializarse. Por el contrario, aceptan eso y tratan, en definitiva, bueno, de hacer algún tipo de reforma dentro de ese marco. Ese marco no lo cuestionan. Eso es muy importante establecerlo. Por supuesto que si no cuestionan ese marco de dependencia, tampoco van a cuestionar las propias relaciones de propiedad de los medios de producción, los grandes medios de producción y los grandes sistemas financieros, los bancos, los servicios que están en manos de actividades privadas, todo eso no se lo cuestiona. Esa es un poco la diferencia, ¿no? La diferencia queda en el grado, digamos, en que se hacen algunas reformas, pero dentro de ese marco. Los neoliberales no hacen reformas, más bien al revés, para eliminar todo lo que más o menos durante el gobierno de Valle Ordóñez y los gobiernos neovallistas que hubieron después, sobre todo después del paréntesis de la dictadura de Terra. El año 29 Terra dio un golpe de Estado. Terra formaba parte también de la fuerza vallista, pero se vinculó más bien al sector de la lista 14, ¿no? Y ahí estaban los hijos de Valle Ordóñez, los hijos de Valle Ordóñez, César Valle Pacheco y el otro Valle Pacheco, creo que Rafael Valle Pacheco, no recuerdo exactamente cómo era su nombre, eran más bien conservadores con relación al padre. Y Pedro Manini Río, que ahora le va a sonar este apellido, porque es el fundador del Diario de la Mañana y un ascendiente del actual senador Guido Manini Río, sí, ¿no? Siempre fue la línea más de derecha en el Uruguay, ¿no? La línea que después se vinculó ideológicamente o coqueteó ideológicamente con el fascismo italiano. La Mañana, en una edición, se escribió: el fascismo es justicia. Creo que ya era sintomático cuando Mussolini ya estaba en el auge de su poder. Acá en el Uruguay tenía un periódico que decía que el fascismo era justicia, y era justamente el Diario de la Mañana. Sí, algo medio fuerte, ¿no? Que se manejara así. Sí, claro, pero ya es un antecedente, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Digo, y por algo llegaron hasta donde llegaron, los nombres siguen siendo los mismos, ¿no? Claro, es cierto. Acá en el Uruguay nosotros tenemos familias políticas. Los Valle, por ejemplo, viene del siglo XIX. Y bueno, también Manini Río, bueno, también, obviamente, viene Pedro Manini Río, que fue ministro durante los gobiernos de Valle Ordóñez. Valle Ordóñez tuvo dos presidencias, 12
mandatos como presidente de la República, o título de presidente, y tuvo luego 2 mandatos más como presidente del Consejo de Administración, Nacional de Administración, porque Valle quiso imponer y logró imponer la idea de que lo mejor para la administración del Estado era que hubiera un poder ejecutivo colegiado. Yo creo que esa idea, si no me equivoco, la trajo un poco de Suiza también, ¿no? Y entonces con mucha resistencia logró, digamos, la Constitución, implantar la reforma, creo que en 1917, implantar el Consejo de Administración. Y después falleció creo que en 1929, y 4 años después, casi 4 años después, hubo un golpe de Estado en Uruguay. Gabriel Terra coincidió con también los avances de los gobiernos nazifascistas en Europa, y obviamente hubo una polarización. El vallismo, el grueso del vallismo se puso en contra de Terra. El herrerismo, ¿no? Con un caudillo, con Alberto Herrera, ascendente dentro del Partido Nacional, apoyó a Terra, a pesar de que Terra no era blanco. Y bueno, luego se fue saliendo de eso. Hubo un segundo gobierno, el de Valdomir, que ya después se volvió nuevamente a una institucionalización civilista, y luego a partir del año 50 comenzaron gobiernos vallistas. Primero fue el gobierno de Tomás Berreta y luego Luis Valle-Berre. Luis Valle-Berre vuelve a retomar las ideas, digamos, de Valle, nuevamente, que habían pasado un poco a segundo plano porque había habido una reacción conservadora. Podemos decir que durante el gobierno de Valle mismo hubieron periodos en los cuales el reformismo se atenuó. Por ejemplo, entre 1914 a 1918, 20, estuvo el gobierno de Feliciano Viera, que fue presidente entre dos administraciones de Valle, y allí hubo una especie como de freno al reformismo. Hubo como una especie de freno, ¿no? Un freno relativo, pero hubo un freno. Entonces siempre hubo una lucha en ese periodo, a lo largo del periodo que va desde 1900 hasta 1950, entre la tendencia, digamos, reformista encarnada por el vallismo, con la tendencia conservadora, encarnada tanto por el sector derechista del Partido Colorado, más derechista, como por el grueso, ¿no? O la mayor parte del Partido Nacional. En ese momento, Valle retoma el gobierno, toma el gobierno, con una política industrialista. ¿Cuál era el objetivo del industrialismo? Bueno, había habido una guerra en la cual hubo millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos como los países de Europa tuvieron que reconvertir toda la industria, por ejemplo, que producían para el propio mercado y fundamentalmente para rubros civiles, se transformaron en industrias militares, ¿no? Fábricas enteras desplazaron la producción hacia lo bélico, y entonces determinadas cosas que se producían en Europa y se producían en Estados Unidos se dejaron de producir. ¿Qué pasó? Comenzaron a ser demandadas para ser, digamos, hechas en estos países. Entonces se abrió un periodo, digamos, de demanda de productos, tanto, por ejemplo, carnes, lana, todo lo que la tierra de estos países producía, fundamentalmente en el caso de Uruguay, las carnes y las lanas, que aumentaron sus precios, ¿no? Un gran aumento de precios, y también productos de industrialización. Entonces, ¿qué fue lo que hubo acá? Hubo un periodo de sustitución de importaciones. Y a partir de esa coyuntura internacional favorable, comenzó a montarse en Uruguay una industria de sustitución de importación. ¿De dónde salieron los capitales? Bueno, hay estudios económicos, por ejemplo, de Luis Faropa y de otros economistas, que señalan que una parte de esos capitales que montaron esas industrias salieron del mismo agro. O sea, salieron de los mismos latifundistas,
de la Asociación Rural, de la Federación Rural, muchos de los cuales que se venían oponiendo a los gobiernos vallistas, empezaron también a meter capital a nivel de la industria, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Señor Juan José Gari. Señor Juan José Gari era un gran latifundista, uno de los fundadores de la Liga de Acción Ruralista, ¿no? Que era su principal figura, era el famoso Chicotazo. Benito Nardone. Y Gari era el dueño de la ANASUR, una de las textiles principales de Uruguay, era uno de los accionistas principales del Banco Comercial y era al mismo tiempo un gran latifundista. O sea, tenía la triple condición: latifundista, industrial y banquero. O sea que se va produciendo también una fusión progresiva entre como podríamos llamar, la oligarquía latifundista y la burguesía industrial, para formar, en definitiva, en los años 70 se llamaba la oligarquía, que era un conjunto, digamos, de un cogollo de grandes, digamos, empresas y grupos empresariales, donde se repetían las mismas figuras en el directorio, ¿no? El concepto de grupo económico, inclusive el Banco Central durante mucho tiempo manejó ese concepto de grupo económico, y manejado también por mucho trabajo de economistas, fundamentalmente economistas marxistas. Entonces, con el gobierno de Luis Valle Verde, hubo un crecimiento, hubo un desarrollo industrial importante, pero que obviamente tenía un techo. Ese techo, ¿cuándo ocurrió? Y se prolongó hasta poco después de la Guerra de Corea, porque la Guerra de Corea también generó una demanda. Cuando terminó la Guerra de Corea, obviamente los países de Europa y Estados Unidos volvieron nuevamente a producir lo que producían antes, dejaron de demandar los productos, digamos, que Uruguay demandaba, encarecieron aquellos productos que Uruguay tenía que importar, y todo eso generó todo un tope, y entonces el modelo, las condiciones que hicieron posible que ese modelo de reforma se pudiera llevar adelante, comenzaron a desaparecer. Y comenzamos a acercarnos al Uruguay de los años 70, ¿no? Periodos de crisis, de movilizaciones, ¿no? Después viene la Revolución Cubana, con todo lo que significó para América Latina, de remoción en el terreno ideológico y terreno político, y sobre todo la atracción hacia generaciones nuevas de jóvenes que veían que, en definitiva, todo aquel viejo Uruguay, ¿no? Aquello que Efraín González Conci dijo en una ocasión, ¿no? Como Uruguay no hay, y que Uruguay era la Suiza de América, que Uruguay había podido evitar, ¿no? Lo que otros países, la anarquía que habían caído en muchos países de América Latina, ¿no? En Uruguay se había creado una clase media próspera, y bueno, en Uruguay se había creado sobre todo un espíritu de diálogo, ¿no? A pesar de que el vallismo, a diferencia del peronismo, no había hecho pie en el movimiento sindical, de todas maneras había una política a través de los consejos salarios, por ejemplo, de negociación. Bueno, entonces, ¿cuál es el legado del vallismo en la configuración ideológica del Uruguay? Carlos Reale de Azúa, un historiador, un analista agudo de la sociedad uruguaya, lo decía así: la sociedad uruguaya es una sociedad de amortiguadores. Es para mí una definición, digamos, muy, muy clara, ¿no? Amortiguadores, amortigua la lucha de clases. Ese es el resultado real que, digamos, generó durante el vallismo. Y se generó también una tendencia a la transaccionalidad, a transar, no ya solo a dialogar, porque son dos cosas distintas. Dialogar, hasta a veces hasta en medio de una guerra, en medio de combate en unas trincheras, se produce una tregua, y ahí, aunque sea, se insultan unos a otros, y bueno, eso se podría decir un diálogo, ¿no? Aunque sea insultándose. No, esto es transaccionalidad. Es como una especie, digamos, de corrección política, ¿no? Tenés que transar, ¿no? Y entonces todo eso son formas que de alguna manera han ido penetrando
Y han penetrado, penetraron por supuesto también el propio Frente Amplio, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, y con el Frente Amplio tenemos una continuación, una reedición del vallismo, ¿no? Por supuesto que ya con otras características, porque el Frente Amplio tiene una complejidad de raíces mucho más complicada que el vallismo. El vallismo, básicamente, bueno, había sectores conservadores, había gente, por ejemplo, marxista, como Julio César Grauer, que se definía como era marxista porque venía de la propia Federación de Estudiantes y fue asesinado, ¿no? Era el ala más radical del vallismo, sí. Pero era él, básicamente, ¿no? Y algunos más, la agrupación Avanzar que había creado. Frente Amplio fue un fenómeno distinto. En primer momento tuvo un programa así, que iba mucho más allá del vallismo, un programa antiimperialista, un programa de ruptura, ¿no? Un programa que si se aplicaba en el Uruguay, y, bueno, no había más remedio a partir de ahí que ir radicalizando, ir ya más o menos marchando hacia una definición socialista. ¿No? Después ese programa, por supuesto, fue siendo abandonado y fue predominando cada vez más una línea socialdemócrata, ¿no? Y que terminó prácticamente acercando al Frente Amplio a lo que era el vallismo, ¿no? Una especie de vallismo recauchutado. Eso es más o menos, en términos generales, lo que he tratado de unir, ¿no? Es decir, la vieja socialdemocracia con los primeros fundadores de la socialdemocracia, Bernstein y toda esa gente, ya a finales del siglo XIX, la presidencia de Valle Ordóñez, o sea, la adaptación de la idea socialdemócrata a la realidad de Uruguay, y luego el neovallismo, ¿no? Con los gobiernos de Luis Valle y algunos de sus allegados, y por último la continuación ahora con los gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Que finalizaron ahora con una restauración nuevamente de una derecha, ¿no? Que es en gran parte, digamos, bebe de aquella derecha, digamos, que se había puesto a Valle, ¿no? De alguna manera. Sí. Tengo una cortita, Jorge, que sí. Mandó mi viejo ahí al chat de la transmisión. Dice, le pregunto a Jorge cómo fue la relación con los sindicatos en el vallismo y si sus reformas funcionaron como amortiguador de las protestas o reivindicaciones. Bueno, en general, durante el periodo de Valle, Luis Valle en particular, hubieron huelgas, porque el vallismo nunca pudo, no creo que tampoco se lo propuso, ganar peso a nivel del movimiento sindical. Casi en las centrales de trabajadores casi no había sindicalistas vallistas. El movimiento sindical uruguayo siempre estuvo, digamos, con una gran influencia del Partido Comunista, del Partido Socialista, de marxistas independientes, ¿no? Sindicatos independientes, pero de izquierda, y hubo un intento también de un sindicalismo amarillo, que finalmente, bueno, fue perdiendo fuerza. Todas esas vertientes, salvo por supuesto el sindicalismo amarillo, fueron las que terminaron formando en el año 1966 la CNT. En general, la política de Valle logró que los sindicatos entraran en los consejos de salario, y los sindicatos actuaron como grupo de presión. O sea, el sindicalismo en el Uruguay durante ese periodo no se orientó a romper con el sistema. Más allá de que los dirigentes, los partidos políticos que actuaban, planteaban de por supuesto superar el capitalismo, avanzar hacia, digamos, un programa antiimperialista, etcétera, etcétera. Más allá de que proclamaban eso, no había fuerza para poder en práctica, inclusive poder llegar al gobierno, porque entre otras cosas no había ni una unidad sindical, porque había varias centrales sindicales en esa época, habían como 2 centrales sindicales,
y además los partidos políticos que se declamaban de izquierda estaban divididos, o sea, cada partido socialista, cada partido comunista, ya existía una unión cívica que después iba más adelante a dividirse, un sector conservador y otro sector más radical que hacia la izquierda, que terminaría uniéndose con los partidos de la izquierda y con algunas grupos que salieron de los partidos tradicionales para formar el Frente Amplio. Pero eso fue más adelante. O sea, en general, como en el Uruguay había bastante entrada de dinero en ese periodo, los sindicatos en muchos casos lograron reivindicaciones. El gobierno a veces se ponía muy duro en alguna huelga, en otras cedía, y en general yo tengo la impresión de que en general los sindicatos lograban, un poco por presión y por la lucha, y otro poco también porque el gobierno estaba con un margen suficiente como para favorecer que se dieran aumentos, inclusive hasta por encima del costo de vida. Entonces, en general, creo que los gobiernos fascistas lograron controlar bastante la situación. Ya después, durante los gobiernos, cuando triunfa el Partido Nacional, en el año 1958, ¿no? Ocurre la movilización de la universidad, ¿no? Que es la reforma universitaria, y después más adelante, por supuesto, en los años 60, comienza una confrontación mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte con gobiernos que ya eran más conservadores. Sí. Bueno, para medio enrabar otro tema y cerrar para no quitarte más tiempo y no extendernos, que nos quedó media rara la transmisión de hoy. En términos generales, ¿no? ¿Qué vendría a ser, para descripción tuya, lo que es la socialdemocracia? Tengo entendido, mi punto de vista, que es muy por debajo de toda media. Vendría a ser como una historia de que te doy, pero tampoco pretendo ponerme contra el sistema. O sea, sí te voy a dar algo más para que vos no te quejes, hablando de la gente común, ¿no? Pero no quiero tampoco volcarme al sistema. Quiero dejar el sistema como está, administrarlo mejor, para que los recursos vayan para todo. Algo así lo tengo entendido yo. Me gustaría que lo explique. Bueno, yo creo que lo que tú dijiste cuadra perfectamente en la definición. La médula de la política socialdemócrata es básicamente la conciliación entre los intereses del empresario y los intereses de los trabajadores, entre los intereses populares, no solo de los trabajadores, sino inclusive de sectores medios que se puedan aproximar a los trabajadores, y el conjunto de lo que podemos llamar sectores populares, y los grandes empresarios. La conciliación consiste en que, bueno, que se trata de alguna manera de que los frutos del crecimiento económico, ¿no? Aunque sea en una pequeña medida, vayan, por una especie de goteo, vayan a favorecer también a sectores de la clase trabajadora. Se trata, en definitiva, de evitar de que la lucha de clase, digamos, se encone. Sí. Más allá de que, vamos a decir también una cosa, no siempre la socialdemocracia actúa atajando una revolución inminente. Yo le voy a decir eso porque cuando Valle, por ejemplo, empezó en el Uruguay el proceso, digamos, de reforma, digamos, socialdemócrata, no había en el Uruguay ninguna posibilidad en ese momento de una revolución socialista. Y lo que Valle hizo fue anticiparse a una posibilidad de que eso ocurriera bastante más adelante, ¿no? Él vio la realidad de Europa, vio cómo se estaba, digamos, avanzando cada vez más en la lucha entre trabajadores y sus partidos, el desarrollo de los movimientos obreros en Europa, las grandes movilizaciones,
el avance de los partidos socialdemócratas, socialistas, inclusive el aumento del peso parlamentario que tenían. Eso todo lo vio en Europa y dijo, bueno, esto que está ocurriendo en Europa puede llegar a ocurrir acá. Porque ya en Uruguay, a partir de 1880, había comenzado un movimiento obrero, habían habido huelgas, algunos movimientos importantes, ya había una industrialización incipiente, y bueno, el Valle lo que hizo fue, no desató eso para conjurar una revolución inminente que se vamos a atajarla, no, se anticipó a algo que podía venir más adelante. Sí, sí, sí. Digo esto porque muchas veces entre algunos compañeros hay una idea de que la socialdemocracia lo que hace es atajar la posibilidad de que si no fuera por los socialdemócratas acá tenemos la revolución, etcétera, etcétera. Eso no siempre es así, ¿no? Acá en el Uruguay podríamos decir también que la adscripción de los movimientos sindicales uruguayos a una política prácticamente socialdemócrata, ¿no? En la medida que el movimiento sindical uruguayo ha apoyado gobiernos que han practicado políticas socialdemócratas como la del Frente Amplio, expresa de alguna manera el nivel de conciencia actual que tiene la sociedad, ¿no? El nivel de conciencia de los trabajadores. En definitiva, si el PICNT está controlado por una capa sindical conciliadora con los gobiernos del Frente Amplio y que, digamos, en definitiva, no defiende la independencia de clase, ¿no? Que proclama teóricamente pero no la desarrolla en la práctica, Sí. eso se debe a que en definitiva los trabajadores lo votan en las elecciones sindicales. O sea, indirectamente los trabajadores votan esas. Y entonces eso no es que a los trabajadores lo obliguen, no es que eso se haga por trampa, ¿no? Más allá de que, bueno, que hay también trampas, a veces hay prácticas viciosas en el movimiento sindical. Pero en términos generales la explicación está en de que eso se revela el estado de conciencia de los trabajadores. Y también, entre otras cosas, vamos a decirlo, las limitaciones de los grupos clasistas, ¿no? Las divisiones que tienen los grupos clasistas, el peso muchas veces testimonial que tienen, derivados, entre otras cosas, de su inefectividad y su incapacidad para unir fuerzas y generar un trabajo ideológico fuerte, ¿no? Que de alguna manera contrarreste esa influencia de socialdemócrata y ese nivel socialdemócrata que hay en este momento en la gente. Esa idea de que, bueno, que no hay que llevar las cosas a fondo, de que hay que transar, que hay que buscar el término medio. Bueno, ese es el espíritu de la socialdemocracia. El capitalismo más bueno. Claro, exacto. Un poco hablando de eso, Jorge, que es algo que tenemos medio planteado por el tema de Crónicas también, de cambiar un poco el formato por eso mismo, ¿no? De que venimos viendo que tuvimos un periodo que creo que lo comenté por ahí en algún post, de pérdida ideológica, ¿no? De pérdida de lo que tiene que generar, que todos tenemos que saber lo que es la conciencia de clase, lo que es la lucha de clase, que todo trabajador y persona de la sociedad debería saber lo que es y vivir en función de, ¿no? Digo, porque la lucha de clase es la que nos lleva a todos a conseguir algo como sociedad o como proletario, como lo quiera llamar. ¿A qué debes eso? ¿A qué debes vos, no? Digo, tu punto de vista, la pérdida ideológica que tuvo toda la sociedad en sí, digo, mismo por el tema de las luchas sociales, ¿no? Que hoy por hoy tampoco hay una lucha social. Comparando un paralelo de lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Chile, digo, hoy por hoy nosotros también deberíamos estar, por lo menos, marchando, formando o haciendo algo, porque tampoco estamos tan lejos de lo que pasó allá. Sí, es más leve lo que está pasando hoy en nuestro país, sumada a la pandemia, ¿no? Hablo en materia de gobierno, pero tampoco hay un movimiento de la gente, no está presente la lucha de clases hoy por hoy en la sociedad, no está presente el salir a luchar por algo como sociedad general. No sé si me expliqué, si me entendés lo que te digo. Sí, clarísimo esto. Bueno, es un tema complejo, como todos los temas
del panorama de comportamiento social, político. Podría decir, por ejemplo, que en todo nivel, a nivel mundial todavía, sigue actuando en la cabeza de la gente. Cuando tú, por ejemplo, le hablas, bueno, socialismo, eso fracasó, te dice. Y es una realidad del peso de lo que fue el quiebre, digamos, el llamado campo socialista, fundamentalmente la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Eso fue visto y fue presentado además por los grandes medios de comunicación como un fracaso, ¿no? Es algo que se derrumbó, además ni siquiera fue producto de una guerra, fue una implosión, ¿no? Pues si hubiera sido una guerra que Estados Unidos invadió la Unión Soviética, ¿no? La derrotó militarmente, bueno, entonces se podía decir, bueno, está, el socialismo fue sofocado a sangre y fuego, pero no, se desintegró. Inclusive en la Unión Soviética, en el primer momento, después no ocurrió así, no se disparó un solo tiro, ¿no? Después sí hubieron resistencia, hubieron víctimas, ¿no? Pero 2 o 3 años después con la insurrección del Parlamento ruso, que fue reprimida a sangre y fuego, pero en general la idea que quedó es esa, de que entonces cuesta levantar todo eso, porque además cuando tú ves, por ejemplo, que hay nuevos procesos, por ejemplo de Venezuela, y en algunos otros países, Bolivia, ¿no? Se ve también que son procesos que están sometidos a un tremendo hostigamiento por parte de Estados Unidos, pero que los medios de comunicación ocultan deliberadamente eso. Entonces, es una tarea ímproba, ¿no? Tener que lidiar, por ejemplo, con gente que te dice, Venezuela es un desastre, Maduro es un desastre, esto es un desastre. Bueno, y entonces uno dice, bueno, perfecto, pero vamos a mirar, ¿no? El peso que tiene en un país como Venezuela o como Cuba, ¿no? Que Estados Unidos y Europa, y sobre todo Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, ¿no? Te deja encerrado en tu casa. Porque en definitiva es como si vos mañana estuvieras en tu casa y no podés salir, no podés comprar ni podés vender, ¿no? Porque hay un monstruo ahí afuera que está dispuesto a asaltar a cualquiera que te quiera visitar y está dispuesto a asaltarte a ti si vos salís de tu casa. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que al poco tiempo ya estás neurótico, te peleas con tu familia, ¿no? Se te deteriora todo porque, claro, te ahogan. Entonces, todo el problema de cualquier revolución que ocurra, y a veces ni siquiera tiene que llegar a ser revolución, a veces hasta un proceso de relativas reformas de cierto calado, ¿no? Inmediatamente Estados Unidos y otros países te aplican la pesada. Entonces, claro, esto a su vez genera efectos. No es fácil combatir contra todo eso. Y eso a su vez es utilizado por Estados Unidos y utilizado por los grandes medios internacionales para decir, el socialismo fracasó y ahora sigue fracasando. Lo que quieren nuevamente hacer siguen fracasando. Entonces, hay una serie de cosas que habría que plantearse. Bueno, tendríamos que hacer reflexiones entre la izquierda, por ejemplo, preguntarnos, bueno, ¿en qué medida el socialismo tuvo un paréntesis, porque yo creo que es un paréntesis histórico, ¿no? Tuvo un paréntesis por errores propios y por la presión del imperialismo internacional. ¿Cuál fue el grado en que el socialismo se eclipsó por la presión del imperialismo internacional que existió realmente? La carrera armamentista, bueno, todo eso que obligó a los países socialistas a hacer enormes gastos en materia de armamento, que se restaban, ¿no? Y hasta qué punto también hubo defectos de la construcción socialista, burocratización, falta de participación popular, bueno, todas esas cosas habría que analizarlas. Y yo lo que veo que muchas veces eso no se ha analizado, ¿no? No hay un trabajo de autocrítica, de crítica y autocrítica. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, ver cómo también se configura el mundo de hoy. Yo creo que vivimos un momento en que hay un enorme desconcierto ideológico, ¿no? Un enorme desconcierto. Hay gente, por ejemplo, que agarra para cualquier lado, ¿no? No es que uno crea que tiene la varita de cristal, ¿no? Ni que tampoco creamos de que nosotros mismos no tenemos interrogantes.
¿no? No somos adivinos, los que luchamos, los que militamos, los que tratamos de alguna manera de tratar de comprender la realidad del mundo en que vivimos, no tenemos la varita de cristal, no sabemos, por ejemplo, lo que puede pasar en tal o cual país dentro de, no sé, de 6 meses. No sabemos. El que diga, yo sé lo que va a pasar, ¿no? Se miente a sí mismo y miente a los demás. Pero tenemos que tener por lo menos una orientación general, ¿no? Y eso es necesario, el estudio, es necesario la reflexión, y es necesario también actuar. Eso no te exime de actuar, ¿no? No es sentado atrás de una computadora, ¿no? O de un estudio solamente que arreglas eso. Entonces yo creo que tenemos que retomar aquella mística, aquel entusiasmo que existía en los años 70, ¿no? Lo que hacen, pero con la realidad del 2020, ¿no? Con la realidad del 2020. Evidentemente tenemos que sacudir algunas telarañas que tenemos en la izquierda, algunas telarañas dogmáticas, dogmatización del marxismo, Sí. y marxismo y de otras tendencias que pueden haber, ¿no? Anarquistas, bueno, que todas pueden de alguna manera, digamos, dar una mano, pero siempre y cuando haya una actualización que no quiere decir jamás romper con la raíz. Eso es lo que hizo el reformismo. El reformismo tiró todo a la basura. Bueno, nosotros tenemos que mantener la raíz de la transformación anticapitalista, porque es una verdad de un puño de que el capitalismo ahora está revelando los desastres, lo desastroso que es. Porque cuando existía el socialismo, campo socialista, en Europa, por ejemplo, se vieron obligados, ¿no?, a llevar adelante gobiernos socialdemócratas. Porque de alguna manera había que ofrecer una vitrina que contrarrestara el ejemplo que daba en media Europa, que estaba en ese momento, ¿no?, bajo, digamos, los gobiernos de las llamadas democracias populares. La mejor prueba que cuando cayó eso, cuando se desintegró eso, empezó en Europa a desintegrarse también la socialdemocracia. Los gobiernos socialdemócratas empezaron a caer de gobierno uno tras otro y fueron sustituidos por gobiernos conservadores, ¿no? En Francia, en España, en Portugal, en Italia, ¿no? En todos lados. Cuando volvieron nuevamente por el juego tradicional de la política de sus países, luego nuevamente los partidos socialdemócratas ya estaban derechizados, ¿no? Un Tony Blair, por ejemplo, en Gran Bretaña, que aceptaba las privatizaciones, cuando el laborismo tradicional, más bien, defendía algunas nacionalizaciones, ¿no? Entonces todo se fue para la derecha. No solamente cuando se desintegró el campo socialista, la socialdemocracia también se derechizó. Entonces, porque ya en definitiva no tenía la necesidad de contrarrestar la presencia de un campo socialista que de alguna manera no solo incidía en Europa, incidía en los países del tercer mundo. Porque una cosa es luchar cuando vos tenés toda una retaguardia, toda una tercera parte de la humanidad que ya está, o vos creés que está por lo menos, en el socialismo o en la transición al socialismo, y otra cosa es luchar hoy cuando tenés solamente Cuba, Corea del Norte y no sé, y bueno, China, Sí. poner entre paréntesis, China tiene mucho capitalismo, Bueno, sí, muchísimo está medio capitalismo. raro lo de China, ¿no? Pero bueno, ¿Eh? medio raro lo de China, digo, pero está. Y sí, claro, bueno, eso daría para toda una audición. Seguro. Porque hay muchas posiciones sobre lo de China. Obvio, ninguno dice que China sea una sociedad revolucionaria, ¿no? Si por lo menos la comparamos con el maoísmo, es obvio que es mucho más capitalista hoy día, ¿no? Sí. Eso no está fuera de toda discusión. Y es importante esa discusión porque China hoy es uno de los grandes, unas grandes potencias, ¿no? Que está antagonizando cada vez más con Estados Unidos. Estamos avanzando, saliendo de la unipolaridad capitalista, por supuesto, que se dio desde los 90 hasta el 2000, 2004, 2005, y a partir de ahí se comenzó lentamente a configurar un orden capitalista mundial bipolar y en algunos aspectos hasta multipolar, ¿no? Pues tú tienes, por ejemplo, países como Irán, que más allá de que son aliados de China, pues tienen su propia política. Turquía, todavía es más evidente, porque Turquía oscila, ¿no?, entre unos y otros, ¿no?, un poco con Estados Unidos, un poco con, ¿no?,
Un poco para acá y un poco para allá. con Rusia y la India lo mismo. Entonces son países importantes por el tamaño que tienen, los recursos que tienen. Todo eso tiene que ver con la configuración mundial actual, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, Jorge, no te quitamos más. Me encantaría seguir horas hablando, ¿no? Ya se nos va a dar otra oportunidad, porque la verdad que es un placer escucharte y das información, la verdad que muy... Bueno, muchas gracias. La verdad que ¿no? recorrimos todo, ¿no? Sí, es un poco la idea. Bueno, igual queda mucho. Sí, siempre queda... Bueno, quedan cosas para entonces atrás. nuevamente un saludo a los oyentes, muchas gracias a ti, un abrazo a todos y bueno, y hasta la próxima. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, a vos también por siempre estar dispuesto a participar en cualquier ocasión que se te pide, vos siempre estás ahí. Y un abrazo grande. A las órdenes. Y arriba que... Igualmente. Vamos a ir mejorando poco a poco. Abrazo grande, Jorge. Bueno, muy bien. Esperemos que eso se dé. Sí. Un abrazo. Abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno. Ahí va. Bueno, ahora sí, cerramos la transmisión de hoy con todos los problemas y idas y venidas que tuvimos. Esperamos que el que nos haya podido escuchar le haya gustado la transmisión como salió, a pesar de las idas y venidas. Pero poco a poco iremos mejorando el tema de poder salir bien con las transmisiones. Tenemos pensado para el próximo programa seguir con el tema de la socialdemocracia, si podemos invitar a alguien más, para seguir hablando sobre el tema, que es un tema extenso y lindo de hablar. Contarles que arrancamos con el tema de una canción por el mes de mayo, de los desaparecidos, conmemoración que es un mes complicado para todos. Sabemos cómo es y de repente no tendremos que explicarlo demasiado. Agradecerles a todos los que nos acompañaron, los que nos esperaron durante tanto tiempo. Pues de los que nos esperaron tanto tiempo, las transmisiones que no pudimos salir por distintas, verán que el fondo es distinto, o sea, hubo un cambio de localidad y demás, y problemas técnicos para la hora de poder transmitir, porque todos sabemos los recursos para nosotros no son los mismos que para los otros, pero lo vamos a seguir llevando adelante a medida que se pueda. Tenemos pensado también hacer distintas cositas con crónicas para poder sumar más gente y que se sume gente joven también, y formar algo más abierto para escucharnos todos y entre todos y poder sacar algo adelante entre todos. Los dejamos hoy y creo que por lo que resta del mes, en nuestras próximas transmisiones, con una especie de rap, canción y unos videitos referente a lo que está pasando en Colombia y lo que ha pasado en toda Latinoamérica y que va a seguir pasando, en parte por suerte y en parte lamentablemente, porque no es lindo que se tengan que dar las cosas así, pero la única manera que tenemos nosotros como ciudadanos, como persona, es salir a la lucha y ir adelante por todo. Ojalá que todo salga bien y que va a ser así. Y la lucha hay que seguirla adelante entre todos. Ya no sea desde acá, juntarnos, se verá. Pero no podemos bajar los brazos. Arriba todos, abrazo grande y nos vemos el próximo domingo. No puedo con la incompetencia de que ahora ser latino es cosa de supervivencia. Y si el pueblo alza la voz es silenciado con violencia. Si no te mata la policía morirás por negligencia. Quien trabaja la cuenta vacía y en mansiones la delincuencia. Pero aunque nos maten y nos traten de callar, esta vez estamos juntos, nos cansamos de esperar a que cumplan las promesas con las que pidieron votos, para que el pueblo ya no tenga que pagar los